Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Narváez. En esta ocasión vamos a empezar un mini curso de Java enfocado a aplicaciones de escritorio, en el cual vamos a trabajar con la herramienta NetBeans y también vamos a trabajar con la herramienta de Visual Studio Code. En esta primera entrega vamos a hablar acerca de los tipos de variables que existen en Java y la manera en cómo podemos declarar variables a través de alguna aplicación construida pues previamente en este lenguaje. Bien, empecemos un poco con la teoría. Para ello pues tengo este documento en el cual pues me voy a apoyar para poder hablar acerca de las variables en Java. Bien, las variables, como lo pueden ver, se utilizan para almacenar los datos que manejan los programas. Estas pueden guardar todo tipo de información, desde cantidades numéricas y textos hasta valores booleanos. Como el propio nombre lo indica, los datos almacenados en dichas variables pueden variar a lo largo de la ejecución del programa. Necesitamos un espacio en memoria donde poder almacenar los valores que tienen almacenados las variables en cada momento. En casi cualquier lenguaje de programación podremos reservar esos espacios y asignarles un nombre con el que puedan acceder a ellos. Esto es lo que se conoce como variable. Para no desperdiciar la memoria de nuestro ordenador, el espacio de memoria que hace falta reservar será distinto según el tipo de datos que queramos almacenar. Tenemos enteros, tenemos real, caracteres, cadenas, etc. Bien, veamos la siguiente página. Java es un lenguaje de programación con un tipado fuerte. Esto significa que se debe identificar el tipo de datos que queremos guardar dentro de una variable. El tipado es una característica propia de cada lenguaje. Esto hace a Java más estricto, en teoría. En la declaración de variables, esto normalmente se traduce en una mayor protección contra posibles errores. Por ejemplo, vamos a declarar una variable que se llama cantidad y es de tipo entero. Vamos a declarar una variable que se llama nombre y es de tipo texto. En otros lenguajes como JavaScript, simplemente indicaremos que vamos a declarar dos variables que se llaman nombre y cantidad, sin especificar el tipo de dato. Vemos que esto a nivel de seguridad puede ser una vulnerabilidad, ya que no estamos tipando el tipo de datos que vamos a trabajar. Y en la lógica, por ejemplo, si declaramos una variable la cual pues va a obtener un dato de tipo numérico, y en la ejecución del programa obtenemos un dato de tipo cadena, y si estamos haciendo una operación matemática, esto nos va a arrojar un error. Y digamos que la depuración o para encontrar el error nos va a tardar un poco más de tiempo. Entonces, por eso es muy importante trabajar con lenguajes que tengan un tipado fuerte o un tipado estricto. Bien, sigamos. Entonces, en cuanto al almacenamiento de la información, antes de empezar con los detalles de las variables en Java, es necesario saber cómo se almacena la información en la memoria de los dispositivos. Entiéndase por dispositivo un teléfono móvil, un computador personal, un computador de escritorio, un servidor, etc. En computación, toda la información se almacena en código binario, es decir, en base a dos valores, el 0 y el 1. A esta unidad mínima de información se le denomina bit. Es decir, un bit únicamente podemos almacenar un 0 o un 1. Normalmente cuando hablamos de capacidad de almacenamiento lo expresamos en bytes. Y un bit son 8 bytes. Dependiendo de la cantidad de bits que utilicemos, tendremos más combinaciones distintas y esto nos proporciona la capacidad de almacenar todo tipo de valores. Por ejemplo, en 2 bits tenemos 4 posibles combinaciones.
Bien, en cuanto al almacenamiento de la información, como bien los decía, en 2 bits vamos a tener 4 combinaciones. En 4 bits tendremos 16 combinaciones. En 3 bits tendremos 8 combinaciones, dado que la fórmula es 2 a la n, siendo n el número de bits. Entonces, pues acá tenemos una convención de cómo sería. Bien, continuamos. Hay unos tipos de variables que podemos utilizar en Java y los que inicialmente usaremos serán los tipos de variables numéricos. Los tipos de variables numéricos están clasificados de la siguiente manera. Está el tipo de variable de tipo bit, está de tipo short, está de tipo int, está de tipo long, está de tipo float y está de tipo double. Como pueden ver en esta tabla, aquí vemos, digamos que un breve resumen de cuáles las características de cada uno. Vemos que en la primera columna nos dice si admite o no decimales. Tanto para bit, short, int y long no lo admiten. Y los valores mínimos son entre menos 128 y menos 2 a la 7 para el caso de bit. Y el valor máximo será 127, es decir, 2 a la 7 menos 1. No tenemos precisión y ocupa, en cuanto a memoria, un bit. Si declaramos una variable de tipo short, acá encontramos sus respectivos valores mínimos, valores máximos, que es 2 elevado a la 15, y ocupa 2 bits. El entero es un 2 elevado a la 31, que sería una representación de un número de este tipo. Y ocupa en memoria 4 bits. Si declaramos una variable de tipo long, los valores mínimos van a oscilar dentro de este rango y digamos que la fórmula es 2 a la 63. Como se pueden dar cuenta, es casi el doble de relación entre unos y otros. Y esto me va a consumir o me va a ocupar en memoria 8 bits. Luego tenemos los tipos de variables numéricos que sí admiten decimales, como es el float y como es el double. Y acá tenemos, digamos que el tamaño mínimo, que es menos 3.4 elevado a la 38 y menos 1,7 elevado a 308. Digamos que el nivel de precisión son 7 cifras después de la coma y en double serían 16 cifras. Y acá tenemos el consumo en cuanto a memoria. Como bien lo pueden ver en la parte inferior, vemos que existen adicionales como Big Int y Big Decimal, que se utilizan para almacenar números muy grandes o para una mayor precisión. Aunque no son tipos primitivos en Java, digamos que lo podemos usar. Por acá tenemos, digamos que la representación en bits. Por acá para el bit tenemos 8 bits. Para el short tenemos 16, de esta manera se expresa. Para el int tenemos 32, de esta manera lo expresamos. Y para el long tenemos 64 bits. Otros tipos de variables. Tenemos variables de tipo char, que almacenan un único carácter, que puede ser una letra, un dígito numérico o cualquier otro carácter alfanumérico. Ocupa 2 bits y sigue un estándar llamado Unicode, y a su vez engloba a otro estándar llamado ASCII. ¿Okay? Luego tenemos el tipo de variable Boolean, el cual se usa para evaluar condiciones y puede tener los valores de verdadero o falso, y ocupa un bit. Por último, tenemos el tipo de variable string, que se utiliza para almacenar cadenas de caracteres, es decir, puede almacenar un conjunto de char, aunque no es un tipo primitivo, es un tipo de datos muy utilizado.
¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se declaran las variables. Para ello, vamos a abrir NetBeans. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Para ello le damos clic aquí a la carpetica de color amarillo con el icono del más, o nos ubicamos en File, New Project. Entonces aquí vamos a ver del lado izquierdo una categoría que se llama Java with AND. Aquí es donde vamos a empezar a programar inicialmente. Luego seleccionamos que va a ser un proyecto de tipo Java Application. Le damos en siguiente. Y ahora nos pregunta el nombre de la aplicación. Entonces en este caso lo voy a llamar variable 01. Y en la parte inferior me dice qué nombre le voy a crear a la clase main. A mí me gusta llamarlo de igual manera, main, con la M mayúscula, para digamos que saber que ese archivo va a ser el punto de entrada del proyecto. Y le damos finalizar. Bien, ya aquí tenemos digamos que un proyecto creado en Java y listo para empezar a usar. Entonces voy a borrar eso primero que ustedes vieron ahí, que es un comentario, esto que ven acá, para que me quede mi espacio de trabajo limpio. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero. ¿Por qué no declaro de tipo short o de tipo o de los primeros tipos? Porque digamos que estos tipos de datos no son muy comunes en los ambientes productivos. En los ambientes productivos encontraremos variables de tipo entero, de tipo float, de tipo double y de tipo string. Y también de tipo boolean. Entonces, empecemos con el tipo entero. Entonces, primero va el tipo de dato, en este caso entero. Segundo va el nombre de la variable. En este caso voy a colocar edad. Luego de eso, tenemos que inicializar la variable. En este caso la voy a inicializar con el valor de 36. Entonces, si se dan cuenta, en la parte inferior sale como una línea, ¿cierto? De color gris. Y si colocamos el mouse, nos dice, ok, esta variable no está siendo usada. Entonces, si yo quisiera imprimir por consola el contenido de esa variable, tendría que hacer lo siguiente. Hacer uso de la biblioteca System, propia de Java. Luego la subclase out. Y luego la subclase que se llama println. Podemos utilizar también print, pero a mí me gusta utilizar println, ya que println me da un salto de línea. Entonces, lo primero que él me pide es, digamos que puedo imprimir directamente la variable sin ningún problema aquí, edad, y funcionaría. Pero yo quiero enviar un mensaje personalizado, entonces debo colocar entre comillas mi mensaje personalizado. En este caso voy a colocar la edad es, y para poder concadenar el valor de la variable debo dar un espacio y escribir el signo más. Con esa manera concadenamos el texto más la variable. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos el programa, esperemos un momento, vemos que efectivamente esa es la salida. Entonces, hagamos lo mismo para el tipo de dato double. En este caso voy a colocar nota 1.
que va a ser igual a un 3.6, por ejemplo. Como mencionaba en la parte superior, se coloca en gris porque no la estoy usando, pero hagamos algo con este tipo de variable. Si yo le coloco un valor de tipo string, el string va entre comillas, que diga hola, enseguida el IDE me va a marcar un error. En este caso me está diciendo, ok, hay tipos incompatibles, estás asignando un string y esto no lo puedo convertir a double. Entonces, esa es la parte de el tipado estricto del lenguaje. Entonces, dejemos el valor de 3,7 y volvamos a imprimir en pantalla esta parte. Entonces, escribimos system.out.print ln y entre espacios escribimos lo siguiente. La nota es, damos un espacio, luego un espacio y colocamos el valor de la nota. Si ejecutamos nuevamente el programa, vemos que estamos teniendo las dos salidas, ¿cierto? Bien, ahora vamos a declarar una variable de tipo string. Para poderlo declarar debemos escribir la palabra string con la S mayúscula, no se les olvide. Luego el nombre de la variable, en este caso nombre, igual, y lo inicializamos. Iván Narváez. Si quiero imprimirlo, no es más que copiar esta línea y pegarlo. Y acá pues modificamos el mensaje. El nombre es, y le pasamos la variable que en este caso se llama nombre. Si yo lo ejecuto, vemos que efectivamente está funcionando correctamente. Por último, declaremos una variable de tipo boolean y digamos is alive y declarémoslo en true. Entonces, si yo imprimo esa variable, pues obviamente nos va a devolver el valor que está siendo asignado. Está vivo. Si lo ejecuto, vemos que me devuelve el valor de true. Entonces, ¿para qué usamos las variables? Por ejemplo, si yo en este programa inicialicé la edad en 0, pero en el transcurso del programa nuevamente digo, ok, la edad ahora va a ser igual a 40, a 50. Y bien, aquí estoy teniendo un error, déjenme ver. Está diciendo el valor asignado no está siendo usado. Okay. Entonces, acá nuevamente voy a imprimir ese valor de edad. ¿Qué creen ustedes que va a imprimir el programa? ¿Va a imprimir 0 o va a imprimir 50? El programa va a imprimir 50, ya que inicialmente declaré la variable y le coloco un valor de 0 y luego estoy modificando su valor. Entonces, si ejecutamos el programa, vemos que al inicio del programa arranca en 0 y al finalizar termina en 50. Listo, eso fue todo en esta entrega. Nos vemos en la próxima para subir este proyecto a un repositorio de GitHub.